La obra de Melanie Klein que vamos a tratar se titula Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. Esquizoide significa dividir. En este caso se refiere a mecanismos que dividen al yo. En esta obra, la autora argumenta que las relaciones de objeto, las ansiedades y mecanismos esquizoides de los primeros 3 meses de vida son parte del desarrollo normal del yo, pero también forman la base de los síntomas psicóticos. A este periodo, Klein lo llama posición esquizoparanoide. Dada la riqueza de contenidos de este texto, guiaré mi exposición teniendo siempre como hilo conductor el desarrollo del yo. Vamos entonces a concentrarnos en este periodo para ir viendo qué relación tiene con la psicosis. El bebé nace y vive el trauma del nacimiento, es decir, una angustia por la separación de aquella comodidad vivida en el ambiente intrauterino. Experimenta la realidad exterior que por su inmadurez es percibida por fragmentos, pero también experimenta una realidad interior, la realidad de su yo. ¿Cómo se percibe a sí mismo un bebé recién nacido? Para Melanie Klein, lo que el niño siente es una falta de cohesión en su yo y un temor de que su cuerpo se haga pedazos por la actuación de la fuerza de la pulsión de muerte en su interior que tiende a la desintegración. En este momento, una primera función del yo ya se pone en marcha. Esta es hacer frente a la ansiedad por el temor a la desintegración. Y paradójicamente, el yo le hace frente usando mecanismos que hacen que el yo se desintegre aún más. Porque para desviar la pulsión de muerte en su interior, lo que hace es como si la arrancara de sí para proyectarla hacia el mundo externo, sintiéndolo ahora como peligroso y perseguidor. Para Melanie Klein, estos procesos subyacen a los estados de desintegración de la psicosis, a los delirios de persecución y del fin del mundo. El niño tiene relaciones de objeto desde el comienzo de la vida. El primero es el pecho de la madre, pero es importante decir que tiene relación con un pecho externo, pero también con un pecho interno que forma parte de su yo. Veamos cómo es esto. Al alimentarse de un pecho gratificador, el niño introyecta en su mundo interno la representación de un pecho percibido como bueno y completo, y al introyectarlo pasa a formar parte de su yo y entonces él mismo se siente bueno y completo. Esto contrarresta su temor a la desintegración y por lo tanto también al uso de mecanismos desintegradores. Con la introyección del pecho bueno se constituye un primer factor para la construcción del yo. Pero si el pecho es percibido como frustrador, la pulsión de muerte se intensifica, los deseos sádicos, orales y canibalistas se refuerzan. El niño en su fantasía destruye al pecho bueno. Primero roba hasta la última gota de leche, luego lo arranca y lo hace pedazos con su boca. Progresivamente entran en juego deseos anales y uretrales. El niño expulsa orina y excrementos peligrosos fuera de su yo para introducirlos dentro de la madre y dañarla, pero también introduce estas partes de su yo para controlarla y tomar posesión de ella. Así, introyecta en su yo la representación de un pecho malo, hecho pedazos, percibiéndose nuevamente como desintegrado. La pulsión de muerte se liga a este objeto introyectado y surge la angustia de que este pecho malo
lo devore desde adentro y entonces recurre a mecanismos desintegradores. Proyecta y siente el temor de ser atacado, de que entren en él de forma violenta para ser controlado por el pecho externo. A esto Klein lo llama identificación proyectiva. Estos procesos subyacen a los delirios de persecución en la psicosis, donde se siente el temor de ser atacado, envenenado o de ser controlado desde afuera por alguien, quedando prisionero y sin vida propia. Resumiendo lo anterior, el bebé introyecta en su yo a un pecho bueno que le hace sentir bueno y unificado, pero que tras una experiencia de frustración, el pecho bueno en su fantasía termina siendo destruido por sus impulsos agresivos, sintiéndose a sí mismo nuevamente desintegrado y al proyectar tiene temor de ser destruido desde el exterior. Ahora bien, para defenderse de esta ansiedad, recurre a otro mecanismo donde escinde al objeto. Si antes el mismo pecho bueno se tornaba malo, ahora el niño divide en dos al objeto, en uno bueno y en uno malo. Así escindidos, en estados de gratificación, los sentimientos de amor se dirigen exclusivamente al pecho gratificador, y en los estados de frustración, de odio y ansiedad persecutoria se dirigen exclusivamente al pecho frustrador. El bebé ha escindido su objeto interno y ha escindido también su yo. Nuevamente, de manera paradójica, el yo se ha desintegrado aún más. Hay otros mecanismos ligados a la escisión, como son la idealización y la negación. Con la idealización, el bebé se protege de la ansiedad persecutoria, exagerando los aspectos buenos del pecho gratificador, creando un pecho inagotable, siempre generoso, un pecho ideal capaz de dar gratificación ilimitada. Esto también conlleva negar el dolor y la frustración, negar la existencia del pecho malo y los sentimientos de odio y por lo tanto negar de manera omnipotente la realidad psíquica, es decir, la angustia por el sentimiento de desintegración. Así la parte mala de su yo es aniquilada, quedando la parte buena idealizada. Todo esto es posible gracias a un sentimiento de omnipotencia. Se trata de un mecanismo de naturaleza narcisista. Estos estados le hacen recordar a Klein a los delirios de grandeza en la psicosis y a la gratificación alucinatoria infantil como una forma omnipotente de negar el estado de frustración. Vemos a un bebé que tiene el sentimiento de que su yo está hecho pedazos, pero esto es transitorio porque los cuidados de la madre, las experiencias de gratificación contribuyen a un sentimiento de integración. El yo del bebé vive una fluctuación y su desarrollo normal depende del predominio del amor hacia el objeto. Pero si en el niño los estados de escisión predominan y duran demasiado tiempo, Klein lo considera como una señal de psicosis y considera a la psicosis de la edad adulta como una regresión a los estados infantiles de desintegración. La posición esquizoparanoide también tiene importantes relaciones con el siguiente periodo, que es la posición depresiva. A partir de los 3 meses, la percepción del mundo exterior cambia. El bebé ya percibe e introyecta la totalidad de la persona de su madre. Es decir, que ve en una sola persona los aspectos buenos y malos. Su yo también se encuentra más integrado y percibe su yo total con aspectos buenos y malos. Por lo tanto, cuando surgen impulsos y fantasías agresivas, estas se dirigen hacia el mismo objeto amado.
lo que le hace sentir angustia depresiva, o sea, sentimientos de culpa y temor de perder a la madre por su propia agresión. Aparece entonces el impulso de reparar y proteger al objeto dañado. Así ya no le es tan terrorífico, va adquiriendo una mejor comprensión de la realidad externa e interna y las ansiedades van perdiendo intensidad. Pero si la posición esquizoparanoide, por razones internas o externas, no transcurrió normalmente y los mecanismos esquizoides son demasiado intensos, el yo no podrá manejar el impacto de las ansiedades depresivas, lo que obligará al yo a regresar a la posición esquizoparanoide, reforzándose los temores persecutorios y mecanismos desintegradores. Son dos periodos muy relacionados en los que el paso de uno al otro es gradual, donde hay momentos en los que no puede establecerse una clara división, pues se entremezclan e interactúan. Esto se puede observar en el ejemplo de Klein. Se trata de un paciente que en un momento de la sesión muestra el síntoma del aplanamiento emocional propio de la esquizofrenia. Cuando Klein le hace la interpretación sobre el aniquilamiento de sus sentimientos agresivos junto con sus emociones, tuvo como efecto que el paciente lloró, se sentía deprimido, pero agregó que también se sentía más integrado. Es decir, que pasa de un estado esquizoide a un estado depresivo. Como se puede ver, las emociones no dejan de existir. Detrás de este aplanamiento emocional hay una angustia latente que hace que se escindan las emociones, que se aniquilen por temor a la desintegración, pues están relacionadas con sus fantasías agresivas. Estos han sido los mecanismos esquizoides descritos por Melanie Klein, que son parte del desarrollo normal del niño, pero que también son puntos de fijación o de regresión en la psicosis.